Amados hermanos, Dios les siga bendiciendo en esta hermosa noche. Les mando un saludo a cada una de las personas y familias que nos escuchan pues en este momento, ¿no? Los invito a que pongamos este tiempo en manos de nuestro Padre Celestial. Entonces, bueno, inclínate y cierra tus ojos. Acompáñame a orarle a nuestro Padre Celestial. Amén. Padre Santo, Señor, te doy las gracias, amado Dios, Señor, por permitirnos, amado Dios, Señor, estar esta noche, Señor, junto a ti. Te doy las gracias, amado Dios, Señor, porque eres tú, Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor, que nos permite, Señor, escucharte. Abre nuestra capacidad, amado Dios, Señor, para poder entender, Señor, la enseñanza, Señor, que tú hoy nos quieres dar, Señor. Abre, Señor, nuestra capacidad, amado Dios, Señor, para poder que esta enseñanza, amado Dios, Señor, la podamos aplicar a nuestra vida cotidiana, amado Dios, Señor. Sabemos, amado Dios, Señor, que tu camino no es sencillo, amado Dios, Señor, pero lo es un poco si tú estás con nosotros, amado Dios, Señor. Así que te pido, amado Dios, Señor, que nos direcciones, amado Dios, Señor, en esa dirección correcta, amado Dios, Señor, para poder llegar a la meta que eres tú, amado Dios. Te doy las gracias, Señor Jesús, por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, por todas las bendiciones derramadas sobre nosotros y sobre nuestras familias, amado Dios, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de los oyentes, señores, de esta noche, amado Dios, Señor, y para las personas, Señor, que verán este mensaje tuyo, Señor, a través de las redes sociales, amado Dios, Señor. Te pido, amado Dios, Señor, que nos hables, Señor, que abras nuestro corazón, Señor, y que seas tú, amado Dios, Señor, enseñándole a nuestro corazón, Señor, a caminar contigo. Te doy las gracias por todo lo que nos das, Señor, y es en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, nuevamente les doy un caluroso saludo pues a todas las personas que nos acompañan en este día. Bueno, vamos a leer todo el capítulo de Hechos 27 completo. ¿Listo? El título dice: Pablo es enviado a Roma. Dice: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le pidió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos, y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento. Navegamos a Sotavento de Creta frente a Salomón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lacea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira del nordeste y del sudeste, e invernar allí.
Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron las anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave, no pudiendo poner prueba al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subiendo a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por la tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas, y temiendo dar en escollos, echaron cuatro anclas por la popa, y ansiaban que se hiciere de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiencen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron valorar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les pidió ese intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás, parte en tablas, parte en costas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Bueno, aquí como que la historia ha cambiado un poco. Ya Pablo como que no está al frente de ningún concilio, ni de gobernante, ni nada así, ¿cierto? Sino que ahora es un prisionero, ¿sí? Él está en un barco que se dirige directo a Roma. Esa fue como la última parada de su vida terrenal. Pero pues las pruebas no habían terminado ahí.
en todo caso han como cambiado de lugar. Ahora surgen es en el mar. Entonces, cuando uno lee pues este capítulo 27, yo me imagino estar oliendo el aire salado del mar, escuchando el canto de las aves, eh, pues de las costas y todo eso, no sé cómo se llaman, perdón, así como pues el sonido del viento y pues también el mar, ¿no? Mientras el barco como que se desliza suavemente, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver hoy nos recuerda que en la vida hay días hermosos, llenos de luz, llenos de alegría, con una brisa muy calmada, pero también hay días llenos de tormentas donde una de esas puede llegar repentinamente y puede cambiar la tranquilidad de la vida y luego crear como un estado como de zozobra con el que se roba la paz, ¿sí? Nos recuerda que no hay nivel sin abejas ni rosas, como sin espinas, ¿cierto? Bueno, eh, yo me pregunto, ¿cómo reaccionarías tú al saber que el barco en el que navegas, ¿sí? Se le ha pues notificado como que va rumbo a la boca como de la tormenta, pues. Y pues no es cualquier tormenta ahí que se puede pasar fácilmente, sino es una tormenta bien poderosa. Entonces, ¿cómo reaccionarías tú? Y en este caso, ¿cómo reaccionó Pablo? Entonces, pues él reaccionó como siempre lo hizo, ¿sí? Las veces que él estuvo preso, terminó siendo como el carcelero, ¿sí? Cuando estuvo frente a los reyes como prisionero, terminó siendo el juez, ¿cierto? Entonces, ahora veámoslo en el barco como un prisionero, ¿sí? Pero pronto siendo el capitán de la nave. Así que, pues mientras los presos estaban paralizados de pánico, algunos dispuestos como a salir y huir por la tormenta, como no, yo no me quedo acá, él les invita como a calmarse, como bueno, relájese, vayan y coman, tengan un buen ánimo, que todo va a estar muy bien, ¿sí? Pablo estaba como muy seguro pues en el barco, porque sabía que papá también se había como embarcado con él, ¿sí? O sea, que no, él no estaba solo, como no, porque yo creo que si él supiera que él pues estaba solo en ese momento, pues la historia sería como bastante diferente. Yo creo que Pablo sería de los que te dirían como no, yo me largo de acá porque quién sabe, me puedo morir acá, ¿sí? Entonces, vemos que hay muchas formas de enfrentar las tormentas, ¿cierto? Hoy, como que la tecnología puede advertirnos, como de alguna manera, que aun cuando haya muchos daños materiales, por decirlo así, no siempre hay tantas pérdidas humanas, ¿sí? Pero hay otras tormentas que no avisan, ¿sí? Y si no estamos preparados cuando vienen, nos pueden afectar enormemente, ¿sí? Entonces descubramos cómo navegar en un barco que se dirige hacia la tormenta misma, o sea, que va directo al hoyo, y cómo salir de ella a salvo, ¿sí? Entonces, para los que toman nota, entonces, bueno, el primer punto se llama, a veces, eh, a veces el barco se dirige a la tormenta por culpa de nuestras propias decisiones. Entonces, bueno, el consejo como que no ha atendido, por decirlo así. Vamos a hacer como un subtítulo de eso. Bueno, la advertencia de Pablo fue muy clara en que en el versículo 9 y 10, ¿sí? Él les dijo como bueno, algo que, como que algo le decía
que pues en aquel viaje sería como acompañado de fuertes tempestades, como que su radar espiritual ya había identificado un eminente peligro en la distancia. En la intervención de Pablo percibimos como la diferencia entre meterse en una tormenta por acciones deliberadas, donde solo actúa como la sabiduría humana, por decirlo así, que aquellas que sí nos vienen repentinamente. Entonces, la confianza en la experiencia humana no siempre funciona para mantener el barco a flote, por decirlo así, ¿sí? O sea, tú estás en plena tormenta de a ti, cualquier peje lagarto te dice como no, lo que pasa es que tienes que estar calmado, porque todo va a estar bien, vamos directo hacia allá, que no sé qué, pues tú vas a decir, claro, sí, vamos a estar animados. Pues yo creo que no, ¿cierto? Entonces, puede que cada uno de nosotros somos como unos conocedores como de los mares de la vida, por decirlo así. Pero también debemos recordar que Dios es el dueño de esas tempestades, ¿sí? En este pasaje podemos ver cómo en ocasiones los hombres le dan más crédito a la supuesta sabiduría del mundo que a los hombres que tienen una relación con Dios. Sí, eso lo vemos en el versículo 11, que decía, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. ¿Sí? Entonces, así que no resulta extraño, o sea, a mí no me lo parece, ¿sí? No resulta extraño que seamos arrastrados hacia el ojo del huracán, por decirlo así, con las decisiones de otros. Hay que oír primero la voz de Dios para pues así poder seguir el consejo de los hombres, ¿sí? ¿A quién oye primero cuando estamos en una tormenta? No me lo responda, usted piénselo. ¿A quién oímos cuando se acerca, cuando vamos hacia una tormenta o cuando ya estamos en ella? ¿A quién escuchas? Sí, el segundo como subtítulo que vamos a tener se llama un viento huracanado llamado Euroclidón, ¿sí? Esto aparece en el versículo 14. Dice, pero no mucho después contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, ¿sí? De eso vamos a hablar. Entonces, si supiéramos a qué nos vamos a enfrentar al tomar decisiones apresuradas, pues yo creo que pensaríamos antes de seguir adelante, ¿no? Yo creo que pues en esa embarcación de Pablo como que se enfrentó al monstruo que se llama Euroclidón, ¿no? Entonces la traducción de este nombre sería algo así como este noreste, ¿sí? Este noreste. Para explicar que fue como un huracán que atacó por todos los lados, ¿sí? Entonces, mira lo que pasó acá. Entonces, cuando todos vieron que no podían manejar la tormenta, se rindieron y dejaron de como llevarla, ¿sí? Entonces eso lo vemos en el 18 y 19, que dice, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad al siguiente día empezaron a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Entonces, la experiencia aquí ha revelado que una de las cosas como más heavy de hacer cuando tú estás pasando por una tormenta será el como poder resistir la tentación de manejar tus tormentas como a placer, ¿sí? O sea,
en la forma que tú crees que va a ser, ¿sí? En la forma que tú crees mejor, que tú piensas que será como el mejor resultado, ¿sí? Los criterios humanos para manejarnos en una crisis así no siempre funciona, ¿sí? Entonces toma el ejemplo de alguna tormenta financiera, ¿sí? ¿Cuál es el consejo que más escuchas para resolverla? Entonces, digamos, algunos manejan esa tormenta conyugal por la misma vía que le resolvió su padre con el divorcio, ¿sí? Lo mismo sucede cuando usted, no sé, pasa, no sé, por alguna prueba donde no, pues no vemos la mano de Dios, ¿sí? Entonces, bueno, entonces ahí como que la decisión que más impulsa la condición de alejarse de Dios y la iglesia. No maneja la tormenta solo, ¿sí? Recuerde lo que dice Proverbios 3. Creo que es en un momento. Qué pena con ustedes. Entonces, bueno, yo creo que en este de Proverbios, pues debemos tenerlo muy presente, ¿no? Entonces, anoten ahí como Proverbios 3 y eh, del 5 al 6. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. ¿Sí? Bueno, las tormentas, las tormentas deben ser manejadas pues por su creador, ¿no? O sea, por Dios. Entonces, qué pena, ya. Deben ser manejadas como pues por papá, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta eso, porque a veces nosotros creemos que no, pues como Dios no me respondió cuando yo quería, o no, como Dios no me respondió lo que yo quería, ¿sí? Entonces pues vamos a hacer lo que pues a mí se me plazca. Y no, las tormentas deben ser manejadas, controladas solamente por Dios. ¿Listo? El segundo punto, título, como lo quieran llamar, se llama Cuando el barco está en la tormenta, hay que recordar que Jesús está a bordo también. ¿Listo? Eh, entonces, primero, pues, al mal tiempo, buena cara, ¿cierto? Entonces, vamos al versículo 22. Dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Bueno, las palabras del versículo anterior estarían confirmando como liderazgo, por decirlo así. ¿Qué dice el versículo 21? Nada más a ver. Dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. ¿Sí? O sea, como bueno, ahí les metí ahí como una cachetada, les dijo como bueno, yo les dije, ¿sí? Como quien dice, yo se lo dije. Entonces, bueno, el capitán y el centurión ya se han dado como cuenta de que pues el prisionero, pues Pablo, hay algo distinto en él, ¿sí? Porque pues mientras como que los demás han perdido toda esperanza de vivir debido pues a las condiciones en las que estaban, así como en la crisis en las que estaba, Pablo se presenta en medio de ellos
como a levantarnos la moral, o sea, cuando yo creo que hubiera sido al revés, ¿no? O sea, como bueno, si yo soy el capitán, debo mantener como a mi tripulación pues calmada, o sea, que bueno, sí, o sea, ya estamos en serios problemas, pero cálmense. Pero no, eso no pasó, sino que lo hizo Pablo. Entonces, la exhortación de él tuvo dos propósitos. ¿Mm? Entonces, bueno, lo primero fue como recordarles las consecuencias como de las malas decisiones, ¿sí? Como bueno, yo les dije que ustedes no iban, no deberían hacer esto por tal y tal razón. Y dijeron como es un prisionero, no me interesa, ¿sí? Entonces, bueno, eso, ¿cierto? Y en segundo lugar, como que los animaba en medio de la feroz tormenta, ¿sí? Entonces, pues bueno, ustedes pregúntense, o sea, no, mejor imagínense a un hombre decir esto en medio de semejante problema. O sea, yo creo que alguien, o sea, imagínate tú en ese barco y, y que alguien te diga como no, tranquilos, más bien anímense, coman, sean felices y están que se mueren literalmente. Entonces, o sea, imagínate esa escena y, o sea, a mí me da como risa y como sorpresa, ¿cierto? Entonces, yo creo que, o sea, ¿tú le creerías a esa persona que hiciera eso? O sea, en este caso le creerían a Pablo. Y yo no sé, yo creo que no. Porque uno ve lo que está al frente. Como no, o sea, dan de cuenta que hay un remolino ahí en medio del mar y el barco va directo ahí. El barco va directo ahí. Y aún así les dicen como no, tranquilo, coman, sean felices, vivan su vida. Ahí sí, como que, como heavy la situación, ¿cierto? Entonces hay algunos que piensan que como que somos como unos ingenuos, ¿sí? Unos ingenuos cuando predicamos nuestros mensajes en medio de los tiempos que vivimos, ¿sí? Sin embargo, bueno, yo creo que para los que conocemos a Dios, para los que conocemos su palabra, para los que conocemos sus obras, las tormentas que nos llegan son una extraordinaria oportunidad para, para tener ese consuelo y esperanza, sobre todo a los que están llenos de miedo, ¿sí? Para los que están llenos de pánico, para los que quieren abandonar todo, ¿sí? Porque frente a esos malos tiempos debemos presentar como una buena cara. Entonces por eso llamé así como el subtítulo que dijimos que íbamos a colocar. El segundo subtítulo es el ángel, eh, el ángel de Dios en el barco. Sí, entonces lo encontramos en el versículo 23. Entonces dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo. Bueno, bueno, Lucas nos dice que el total de la tripulación que navega hacia el ojo del huracán era de 276 personas, ¿sí? Entonces, pero la verdad es que nadie, sino solamente Pablo, sabían del tripulante en 277, cuyo nombre era el ángel de Dios, ¿sí? ¿Y quién era este nuevo integrante? Pues nada menos que el Señor Jesucristo. Pablo les dice que la noche anterior tuvo una reunión con él y que una vez más le había
como dicho que ninguno de ellos moriría. O sea, como bueno, ya te dije una vez, te lo vuelvo a decir. Y fue la noche anterior, según lo dice la palabra, ¿cierto? Mm, entonces, yo creo que, o sea, en medio de como de ese miedo, de ese pánico, bueno, ¿será que me voy a morir? ¿Será que no? ¿Será que qué va a pasar conmigo? Entonces yo creo que eso es un alivio de ese tipo de noticias. Cuando el Señor está presente en el barco, podrá haber pérdidas materiales, pero jamás pérdidas espirituales, por decirlo así. Entonces, y Pablo les dice eso y ellos, pues yo creo que estarían así como saltando en una pata, yo creo, ¿sí? La sabiduría humana les habría llevado en esta condición, yo creo que no. Eso la sabiduría humana los hubiera condenado, yo creo. ¿Mm? Entonces, bueno, ahora el ángel de Dios les dice, eh, no temas. Y que por cierto, esta es una palabra, yo creo que de las más importantes que debemos escuchar cuando nos encontramos en alguna tormenta. De hecho, yo creo que papá lo sabe, ¿sí? ¿Y por qué sé que de pronto lo sabe? Porque pues nada más y nada menos nos envió la palabra de Dios con exactamente todos los días del año y básicamente con una palabra. ¿A qué me refiero con esto? Se ha notificado que básicamente o sea, se nombra el no temas o no tengas miedo 365 veces en la Biblia. Una para cada día del año, ¿cierto? Una para cada problema. Porque aunque sea mínimo, siempre vamos a tener un problema cada día. Ya sea de salud, ya sea económico, ya sea del estudio, del trabajo, ya sea que no es que peleé con mi novio, que peleé con mi esposo, con mi hermano, con mi mejor amiga, con mi mejor amigo, no sé. Pues puede ser algo así como muy básico, muy de que, bueno, pues bueno, se solucionará algún día, ¿cierto? O, o puede ser algo más complejo, perdón, ¿cierto? Entonces, bueno, eh, entonces, alguien, bueno, mm, no es curioso que, digamos, por ejemplo, en el versículo 27, vamos a leerlo, dice, venida de la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Bueno, Pablo repite como la misma confianza en este versículo, ¿sí? Alguien podría preguntarle a Pablo, ¿quién pone esa sonrisa en medio de la tormenta? ¿Sí? O sea, yo no lo haría, ¿sí? O sea, como no, se me está muriendo la familia, me estoy muriendo yo mismo y no voy a andar. No. Entonces, eh, yo creo que Pablo respondería como pues el mismo que la puso en la cárcel, ¿cierto? Mm, el ángel de Dios nos hace sonreír. ¿Mm? Nosotros en nuestras fuerzas vamos a decir, o sea, lógicamente, vamos a decir como no, a ver, o sea, ¿qué me está diciendo esta persona? Y yo cómo voy a sonreír. Sí, miran, o sea, estás una loca, estás un loco, Pablo. ¿Cómo voy a sonreír frente a los problemas que tengo en este momento? ¿Mm? Entonces, por eso, ¿quién pone esa sonrisa en medio de la tormenta? Y Pablo le respondería, el mismo que la puso en la cárcel. ¿Sí?
Bueno, vamos al tercer título. Dice, para que el barco sea calmado en la tormenta, es necesario soltar las anclas. ¿No? Entonces, bueno, acabo de hacer como una aclaración. Entonces, como alegóricamente me va a permitir hablarles de 4 anclas que cada seguidor de Jesucristo debiera tener como en su vida, ¿sí? Para cuando las tormentas nos ataquen, ¿sí? Recuerdan que al principio yo les decía que debíamos pues aprender a mantener la calma en la tormenta y aprender a salir de ella. Bueno, estas son como esas 4 anclas ¿para qué? Para cuando las tormentas nos ataquen, ¿cierto? Bueno, la primera es el ancla de la presencia, ¿sí? Lo vemos en el versículo 23, ¿sí? Entonces nos dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, que de quién soy y a quién sirvo. Lo vuelvo a leer. Sí, claro que sí. Entonces, bueno, la percepción de que uno tiene de este pasaje es que hay 275 personas aterrorizadas. La número 276 es Pablo. Y la número 277, ¿adivinen quién es? Pues el ángel de Dios, ¿cierto? Entonces yo creo que, bueno, el rugir de las olas, el ataque, como, ¿cómo se llama eso? Como el ataque sin cesar del viento, junto con mucha lluvia, el movimiento del viejo barco, en el cual le suena como todo su caparazón, había hecho como que aquello pareciera una escena de terror. Hagan de cuenta que, mejor dicho, o sea, hagan de cuenta esas escenas en donde el mar se ve así todo oscuro, el cielo está negro, hay rayos, mejor dicho, o sea, y el barco parecía que se fuera a explotar esa vaina, ¿sí? Entonces se oyen gritos, o sea, y la ansiedad continúa. O sea, yo estaría ahí, yo estaría muerta del miedo, ya, o sea, ya mal, o sea, cosa mala. Entonces, pero allí está un hombre sereno, que es Pablo, con una como gran paz en la tormenta. Ese hombre ya había echado de sus como poderosas anclas al mar, ¿sí? Una de ellas, ¿no? La de la comunión con su Señor. Entonces, por lo tanto, básicamente, si la presencia del Señor toma parte inseparable de nuestras vidas, aun con Euroclidón, ¿sí? Será una breve brisa, ¿sí? Entonces, bueno, la segunda ancla del buen ánimo. Entonces, eso la vemos en el versículo 25. Entonces, nos dice, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. O sea, acá se le ve muy seguro de sí mismo, ¿sí? Primero que todo. Entonces, o sea, una tormenta repentina es como la más grande prueba para saber cuál es el tamaño de nuestra fe en Dios, ¿sí? Ni que, o sea, ni los que dirigían pues ese barco, o sea, nada. O sea, yo creo que o sea, ninguno de los que estaban ahí se habían dado cuenta de que
ninguno de ellos pues podían animar como aquella tripulación llena de pánico, ¿sí? Muerta de miedo, que sabe que, mejor dicho, ¿sí? Y es que, bueno, la situación era muy angustiante. Tenían 14 días sin comer, ¿sí? ¿Y cómo podían comer en medio de tanta vaina, ¿no? Entonces, hay pruebas que nos quitan el apetito. ¿Mm? Por otro lado, nadie sabía que pues como, bueno, de los dioses, por decirlo así, nadie sabía de los dioses ¿qué? Se me olvidó la palabra. Como de los que iban en la nave, pues, ¿sí? Pero sí iba el Dios de Pablo, quien habla y responde, ¿sí? Es aquel que, pues en el cual se puede confiar. Y es esa confianza en Dios la que trae la paz en medio de la tormenta, ¿sí? Bueno, la tercera ancla se llama el ancla de la gratitud. Vamos a leer el versículo 35. Dice: y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Bueno, una cosa interesante de las tormentas que Dios permite que sucedan, pues es asegurarnos que el pan que hay en el barco no perezca, ¿sí? Si bien es cierto, es que ya en la nave no quedaba nada, sino lo que, sí, o sea, lo que fuera echado en el mar, ¿sí? Dios se aseguró no solo de salvar las vidas, sino también de alimentarlas, ¿sí? Entonces, así como Pablo, con la autoridad que Dios le había dado, y sin avergonzarse de orar en presencia como de la tripulación de paganos, por decirlo así, hizo una oración de gratitud al Padre por la comida. Y como que, bueno, a juzgar por aquellos resultados, fue una tremenda bendición para todos, ¿sí? Eso lo vemos en el versículo 38, dice: y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. ¿Mm? La gratitud no es como una ansia que sostiene como nuestra débil embarcación, ¿sí? O sea, nada nos ayudará a vencer las pruebas más que pues en medio de ellas. Pues apartemos pues ese tiempo para agradecerle a Dios por todo, inclusive por la misma tormenta, ¿no? O sea, porque bueno, acá vemos a Pablo agradeciendo por la comida, pero es que no solo por la comida, no es solo por el techo, ¿sí? Sí, no es por el hecho nomás de despertar cada día, yo creo. Entonces, cada día en nosotros se vuelve como un milagro, ¿sí? Un milagro que solo Dios puede dar. Si Él quiere, mañana no nos despertamos, o si quiere, ahí nos quedamos viendo series, trabajando, no sé, lo que ustedes hagan. Pero no, Dios nos da la oportunidad de seguir viviendo, de seguir un día más a su lado. Y por eso también hay que agradecer. Bueno, por último, la cuarta ancla, el ancla del plan de Dios. Esto lo vemos en el versículo 24, ¿sí? Que lo leímos hace poco. Dice: diciendo Pablo: no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Bueno, hay algo
eh, que queda como muy claro en este como viaje accidentado. ¿Mm? Si bien es cierto que hay como un barco que navega hacia la tormenta por la mala decisión de los que dirigen, el que tiene el control final de todo es Dios. ¿Sí? Cuando Pablo estuvo en Jerusalén, este mismo ángel de Dios le había dicho también que no temiera, o sea, que relajara, hermano. Pues así como había testificado en Jerusalén, era necesario que también lo hiciera en Roma. Entonces, bueno, pregunta, ¿cuál va a ser el resultado de la tormenta? ¿Sí? Pues que el Señor va a cumplir ese propósito, ¿sí? Como lo dijo pues el salmista, ¿cierto? ¿Era la voluntad de Dios que el barco saltara después de la advertencia de Pablo? Yo creo que no, sí, pero la soberanía de Dios al final tomó todas las cosas para bien y las decisiones humanas no cambian los designios divinos. ¿Sí? O sea, tú puedes embarrarla hasta el fondo, ¿sí? Lo puedes hacer, pero yo creo que Dios lo tiene ya todo planificado, ya Él tiene como un orden estricto. Y listo, puede que tú te equivoques, puede que tú hagas y deshagas, pero siempre va a seguir el plan de Dios, ¿sí? Pablo llegaría finalmente a Roma, porque a eso fue lo que lo envió. O sea, él no le dijo como, no es que te vas a morir en la tormenta antes de que llegues a Roma, aunque yo te dije que llegaras a Roma, pero pues, ni modo, no. Él le dijo, vas a llegar a Roma y pues llega a Roma, ¿sí? Fin de la historia, va a llegar a Roma. En los planes de Dios no se altera nada, ¿sí? Entonces, bueno, el siguiente título que vamos a ver es, aún si el barco, ¿sí? O sea, volvemos al barco, ¿sí? No sé. Aun si el barco es golpeado en la tormenta, sus piezas servirán para salvarlos. ¿Mm? Bueno, primero que todo, no podemos abandonar ese barco. ¿Sí? Siempre que nos golpea una tormenta, la reacción humana es querer huir del momento. El viento huracanado, ¿sí? Había hecho su trabajo en la nave alejandrina, ¿sí? La desesperación como por alcanzar tierra mantenía como a los, sí, pues a toda la tripulación como pues, por decirlo así, como firme, por decirlo así. Pero cuando los marineros pretendían que pues abandonar el barco, bueno, ahí es cuando Pablo salta, por decirlo así. Pablo salta y les dice como, bueno, si estos permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. ¿Mm? Entonces, Pablo como ese nuevo capitán del barco, ahora ha dado como un golpe de autoridad, ¿sí? Él sabe que la importancia de permanecer juntos en el barco los puede salvar, ¿sí? Entonces el asunto es que no podemos abandonar lo que Dios ya ha comenzado en nosotros, ¿sí? La tendencia de muchos creyentes es huir ante el primer problema, como, no sé, se me murió mi mamá, Dios no estuvo ahí, me voy, me lavo las manos y chaito. Pero esa no es la idea. No podemos dejar la cobertura
de la iglesia de Dios, simbolizada pues en el barco, para ahogarnos en el mar de problemas que nos rodea. Porque es que, o sea, con los indios siempre van a haber problemas, ¿sí? Pero entonces, ¿qué mejor vida que llevarla con Dios, ¿no? Entonces, las tormentas no van a cesar, ¿sí? Como les estaba diciendo, porque abandonamos el barco, ¿sí? No lo harán, ¿sí? Van a seguir intactas, ¿sí? Si se te murió la mamá, va a seguir igual, ¿sí? Si caíste en bancarrota, vas a seguir igual, ¿sí? La diferencia es que ya no tienes a Dios, ¿sí? La tormenta continuará hasta que se disminuya como esa furia, por decirlo así, del mar, pero Dios nos llevará hasta la orilla de la salvación, cosa contraria que si tú te bajas del barco. Si tú te bajas del barco te puedes ahogar. ¿Mm? Entonces, bueno, hay una parte interesante que dice que parte en tablas, parte en cosas de la nave. Bueno, a Lucas no se le escapó ningún detalle de este naufragio, ¿sí? Ningún tripulante, como lo había dicho Pablo, se perdió al final, y aunque el barco fue golpeado por la tormenta, aunque llegó casi en pedacitos, pues todos estuvieron a salvo, todos llegaron a tierra, todos están vivos, bueno, estaban vivos. ¿No es eso maravilloso? Era necesario permanecer juntos para que fueran salvos. Pablo les dio como esa advertencia, ¿sí? Si todos tienen que permanecer juntos, y si no, yo caso ya, todos bailan. Sí, es una advertencia como para aquellos que no quieren estar en la iglesia. Es bien cierto que la iglesia es golpeada por fuertes vientos. ¿Mm? Y muchas veces. No, o sea, no va a ser una, ni dos, ni tres, ni 10. Vas a ser muchas, ¿sí? En ocasiones, esa iglesia va a ser partida como un barco lo puede ser. ¿Sí? Puede serlo, claro que sí. Pero el llamado no es abandonarla, ¿sí? Cuando es atacada por la tormenta. Digamos, por ejemplo, ahorita con lo del coronavirus. Ahorita la iglesia es atacada, ¿sí? Que ya que no tenemos como un espacio en donde reunirnos. No tenemos como esas sillas blancas que habían en la iglesia, y no tenemos nada. ¿Mm? Pero no nos dijo como, no, es que les mando esto para que, no sé, a ver, como para que abandonen, pues, ¿sí? No, claro que no. Yo creo que Dios Dios hizo la provisión de la salvación pues en la persona de su Hijo Cristo, ¿no? Pero ha dejado como a su iglesia para que todos nos congreguemos, donde encontramos bendición y vida eterna, ¿sí? En conclusión, uno de los textos como más tristes de la Biblia aparece en esta historia, ¿sí? Entonces lo encontramos en el versículo 20. Dice,
y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados, por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Qué hace cuando las estrellas se desvanecen de su noche y cuando no aparece el sol de sus días? ¿Qué haces tú? ¿Estás en alguna oscuridad abrumadora deseando que, no sé, que llegue el día? Si usted mismo creó la tormenta y estás tratando de escapar en un pequeño bote, no sigas adelante. Y si la tormenta ha sido permitida por Dios, entonces sepa que el ángel de Dios va con usted en ese barco. Usted no está solo, ¿sí? No estás solo si le has confiado a Dios tu vida. Al final de la tormenta no vas a perecer, sino que llegarás seguro a la otra orilla de la vida. Esa es la promesa de esta historia. No muchas veces encontramos promesas, sino más que todo exhortaciones, porque nos portamos muy mal. Pero acá en esta historia vienen exhortaciones, vienen advertencias, vienen promesas. Y esta es la promesa, que al final de la tormenta no vas a perecer. Al final vas a llegar a la orilla, vas a llegar a tierra firme. Y que en medio de esa tormenta vas a poder sonreír. No importa qué. Vamos a cerrar nuestros ojos, ¿te parece? Padre Santo, Señor, te doy las gracias, amado Dios, Señor. Porque eres tú, amado Dios, Señor, quien día a día, Señor, está al lado nuestro. Quien nos hace llegar a esa orilla, quien nos hace llegar a tierra firme. Solo porque tú lo prometiste, solo porque tú vas en nuestro barco. No nos dejes abandonarlo y escapar en un bote salvavidas. Estamos solo por y para ti, papá. Queremos seguir tu perfecto plan. No importa lo que pueda pasar. Te doy las gracias, Rey, por todo lo que nos das, por cada cosa que nos das. Te doy las gracias, infinito Rey, porque eres tú, amado Dios, Señor, que nos hace sonreír aún en medio de cada problema, Señor. Por favor, permite, amado Dios, Señor, que cada una de las personas, Señor, que está viendo esta palabra, amado Dios, Señor, puedan llegar sanos y salvos a tierra. No los dejes abandonar el barco. Al desentender esta palabra que tú nos das. Gracias por apoyarnos, gracias por bendecirnos. Gracias porque tú dejas tu presencia con nosotros. Te doy las gracias, amado Dios, Señor, por todo lo que nos das, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, ya yo creo que, espero que bueno, yo
bueno, les haya llegado al corazón. Porque yo creo que es una palabra de las más importantes. Porque no importa cómo sea la tormenta, si es de esas suaves o si parece una película de terror. Tú estás con Dios y Él te llevará a orilla, ¿vale? Solo no pongas primero tu sabiduría humana antes que la de Dios, ¿vale? No olvidemos que los martes a las 6 p.m. es el estudio bíblico. Si tienes interés en eso, escríbenos por YouTube o por Facebook o el WhatsApp que aparece al final. Bueno, los jueves de fortaleza, como hoy a las 7 de la noche, todos los jueves. Y por último los domingos, los servicios familiares, en donde puedes invitar a toda tu familia para que se fortalezca contigo. Entonces, es a las 9 de la mañana, ¿listo? Dios los bendiga y vamos a orar para despedirnos, amén. Padre Santo, Señor, te doy las gracias, amado Dios, Señor, por tu palabra de esta noche, amado Dios, Señor. Te pido, Señor, que seas tú, Rey Santo, quien día a día, Señor, nos dé, Señor, una enseñanza nueva, papá. Te doy las gracias, Rey Santo, porque eres tú, Señor, quien nos da la oportunidad, Señor, de poder aprender de ti cada día, Señor. Bendice a cada familia, Señor, que estuvo viendo y escuchando tu palabra, amado Dios, Señor, en esta noche. Bendice, Señor, a cada una de las personas, Señor, para que no abandonen el barco. Te doy las gracias, papá, y bendícenos para que vayamos con bien, para que vayamos solamente en tu camino. Te doy las gracias, Rey, por todo. Es el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga y nos podremos ver en otra ocasión.